Buenas tardes, mi nombre es Ramón Alberto Niño. Mira, a mí me parece aberrante que el Estado colombiano no tenga un pool de abogados que lo defienda ante todas las demandas que se le vienen al Estado. Porque ahorita se volvió un negocio que demandar al Estado es bueno porque el Estado casi siempre pierde. ¿Cómo es posible que unos ahorradores ilegales demanden ahorita al Estado y el Estado tenga que prácticamente resarcirlos y devolverles dinero? Porque uno se da cuenta que digamos, un pequeño grupo o una cantidad de abogados cogen y presentan una demanda ante un fiscal, ante un juez, y le dan 3 vueltas y termina dándole la razón. Entonces, eso es porque prácticamente uno termina no solamente perdiendo el Estado, sino los contribuyentes, que son los que terminamos pagando los platos rotos de los que han cometido dichos fraudes. Sí, el presidente de la República recordó la semana pasada, el miércoles en Manizales, en un encuentro con la jurisdicción contencioso administrativa, justamente la creación de esa agencia para la defensa judicial del Estado, en el propósito no solamente de atender bien, profesional y sistemáticamente las demandas contra el Estado, sino incluso para que cumpla funciones preventivas, para evitar incluso las demandas. Aquí hay una intervención más. Creo que con eso terminamos. Buenas tardes, mi nombre es David Lozano. Yo quisiera como plantear una iniciativa para la Corporación para el Desarrollo de Pensamiento Complejo. Yo he visto que a nivel gremial el inversionista privado está completamente, no tiene representación. O sea, que en Colombia existe ANIF, existe ACOPIA, existe ANDI, pero el inversionista privado no tiene representación. Entonces, todas estas iniciativas de falta de legislación con respecto a los problemas de la superintendencia, problemas de la Contraloría, es porque existen unos vacíos que no tienen representación entre el inversionista privado ante las entidades del gobierno. Entonces, dejo esa inquietud para que la entidad corporación pues la tenga en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida. De eso se trata, de ir descubriendo las nuevas expresiones del interés público. Lamentablemente, para mí, en mi concepto, la solución de haber restringido las recompensas de las acciones populares atenta contra su naturaleza y digamos, fue una solución poco vendiendo el sofá, en el sentido de que el problema son los fallos judiciales que reconocían recompensas que en realidad no se merecían, que eran ilegales o desproporcionadas, o incluso a veces la temeridad de ciertos abogados, pero la naturaleza de la defensa de los derechos e intereses colectivos, desde la creación en Roma de las acciones para la defensa del interés público, tiene que ver con el reconocimiento incluso para quien adelanta la labor de proteger el interés público desde la ciudadanía. Desde luego eso es parte fundamental de lo que quiere asegurar Complexos, que es la defensa del interés público, después de que efectivamente se identifica. Bueno, si no es más, les agradecemos a todos y cada uno. Una pregunta pendiente con las fiducias. Que la pasaron en papelito, y es un poco cómo se utiliza el instrumento de la fiducia en estos esquemas de captación ilegal. Aquí uno diría que productos financieros, cualquiera de los que hay en este momento en el mercado, podrían ser utilizados. Cuentas corrientes, cuentas de depósito, cuentas, fondos de inversión, podrían existir en las comisionistas de bolsa. Digamos, productos financieros hay en el mercado que estarían de alguna manera, digamos, podrían ser utilizados para llevar estos recursos. Como se presentó, digamos, la mayoría de lo que pasó con las pirámides, en esos casos todo fue manejado en efectivo, pero eventualmente pues pueden surgir casos en los cuales los captadores ilegales pretendan darle visos de formalidad a través de entidades reguladas y entidades que están hoy vigiladas. Para eso está el marco legal y el marco de sistemas de administración que tienen todas las entidades vigiladas, llámese bancos, fiducias, comisionistas, en los cuales las entidades tienen unas funciones preventivas en cuanto a los recursos que ellos van a recibir y podrían administrar. Ahí hay un marco normativo
fuerte en el tema de lavado de activos, en el tema de conocimiento del cliente, que las entidades usan y sobre cuya cumplimiento pues está velando la superintendencia para que ellas también ejerzan, digamos, ese filtro de entrada al sistema financiero de recursos que provienen de este tipo de actividades. Esa es como la claridad sobre esa pregunta. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a Ana María, nuestra presentadora estrella. Les agradecemos entonces a los miembros de la mesa redonda y los invitamos a un receso de 15 minutos. Vamos a comerciales ya. A las 4 para que estemos ya en lo que es conclusiones, clausura de clases. Los invitamos a un receso de 15 minutos. Les damos la bienvenida nuevamente. La doctora Sandra Morelli, Contralora General de la República, se excusó porque tuvo un inconveniente de último momento, pero envió a la doctora Claudia Medina, Contralora Delegada, abogada de la Universidad del Rosario, especializada en Derecho de los Negocios Internacionales, para que nos hiciera el favor de clausurar el evento. Doctora Claudia. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bien, muy amable. Bueno, después de este pequeño incidente, proseguimos entonces. La señora Contralora no pudo venir, les manda el más cordial saludo y asimismo un mensaje muy claro que vengo a traer yo directamente. Y en este sentido manifestarles que para la Contraloría General de la República es muy importante el desarrollo de estrategias institucionales que permitan combatir y luchar contra las pirámides y contra el manejo irregular de recursos y en particular el manejo irregular de recursos públicos. En ese sentido y en la defensa de lo público, la Contraloría General desde el año 2007 viene emprendiendo una serie de acciones muy puntuales sobre la base de la revisión continua y permanente de actividades irregulares que se han verificado, sobre todo en materia de manejo de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y de regalías. En ese sentido, por ejemplo, en el año 2008, la Contraloría General hizo un seguimiento de las inversiones realizadas por entes territoriales con recursos de esta naturaleza y emitió una función de advertencia en febrero del año 2008 a gobernadores, alcaldes, fiduciarias y a la misma superintendencia financiera por negocios en los que pues, se veían involucrados estos tipos de recursos y de manera irregular, siendo que los mismos son de destinación específica. En esta materia, como lo refirió en su momento el control de advertencia de la misma Contraloría, el decreto 538 de 2008, en su artículo 56, dispuso un plazo de 10 meses para el desmonte progresivo de dichas inversiones específicas en regalías y en seguridad social, y en el inciso segundo se ordenó el desmonte inmediato de las demás inversiones. Luego, pues esto, como todos sabemos, fue reglamentado por el decreto 1525 de 2008 con el propósito pues, de dar una inversión o una destinación de esos excedentes de liquidez específica. Muy a pesar de lo anterior, una vez surgía la problemática alrededor de la captación masiva e ilegal de recursos del público, las denominadas pirámides pues siguieron de alguna manera presentándose. En una circular, que es la 001 de enero 6 de 2009, la Contraloría General requirió a las gobernaciones, alcaldías y
distritales y municipales, un informe referente a las inversiones de portafolio o depósitos a cualquier título de los recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones, debido a que se conoció que muchos entes territoriales invirtieron a través de intermediarios financieros, que ya no solamente eran las mismas fiduciarias, sino otros intermediarios, unos recursos cuantiosos e importantes, toda vez que se daba ofertas de unos rendimientos entre el 12 y el 15%, rendimientos sumamente atractivos y lógicamente esas operaciones pues eran operaciones de alto riesgo, sin las autorizaciones debidas y sin las garantías necesarias para la recuperación de los recursos públicos. Con esa información reportada y las verificaciones necesarias que en su momento realizó la Contraloría General, pues se han iniciado una serie de investigaciones y procesos de responsabilidad fiscal que se están llevando a cabo en la Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales. Estos procesos particularmente tienen que ver con el desmonte pues, de esos patrimonios autónomos, ¿no? Recursos de regalías que fueron invertidos en patrimonios autónomos a nivel, digamos, de varios departamentos por parte de gobernadores y alcaldes. En ese sentido tenemos 17 procesos de responsabilidad fiscal. La gran mayoría de ellos está ahorita en segunda instancia, hemos procedido a decretar los embargos correspondientes y también hemos hecho una recuperación parcial de algunos de los recursos. Asimismo, pues encontramos que hay unos procesos también que se están llevando a cabo en relación con unas inversiones irregulares de recursos del Sistema General de Salud, en el municipio de Arauca, en el departamento del Cauca, en el municipio de Silvia y también algunos aislados casos en Nariño. Igualmente, y con ocasión del mismo seguimiento que ha venido haciendo la Contraloría General, a través particularmente de la pérdida de 280.000 millones de pesos de regalías, sobre los cuales vale la pena aquí hacer la cuñita porque la Contraloría ha recuperado hoy 113.000 millones de pesos de esos 280.000 que en un momento estaban perdidos. Se hizo una colocación de recursos a través de instrumentos financieros como notas estructuradas a valor de mercado, haciendo pagar a los entes territoriales el valor nominal o bajo la figura incluso de lo que se denomina la cesión de derechos de beneficio con pacto de retroventa o pacto de recompra en patrimonios autónomos, situación irregular que verificamos en varios casos. Esos patrimonios pues eran de diversa índole y estaban manejados o administrados por distintas entidades fiduciarias, todas ellas vinculadas dentro de los procesos de responsabilidad fiscal. Y a los funcionarios pues también lógicamente los tenemos vinculados como responsables y pues en este sentido eran beneficiarios digamos de los recursos para efectos de cancelar operaciones que empezaron a hacer captación de recursos al público para sustituir muchas veces fuente de recursos a nivel de otros contratos estatales, ¿no? Entonces el origen eran los contratos del Estado y con base en ellos se constituían los patrimonios y se verificaban este tipo de operaciones. La Contraloría General de la República, cuando las autoridades dieron cuenta pues, de toda esta situación, en su momento emitió la correspondiente función de advertencia y como les digo ya hoy en día tiene por cuenta de las operaciones realizadas una serie de procesos de responsabilidad fiscal importantes. La Contraloría también sigue, digamos, de manera permanente todas las demandas contra el Estado, precisamente a estos efectos, aquellas que están en contra de la Presidencia de la República, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que han instaurado los presuntos afectados por la pérdida de recursos a través pues, digamos, de la caída de estas pirámides o este manejo irregular de recursos. No obstante, no debe olvidarse que estas personas no declararon estos recursos ni las ganancias ocasionales o las ganancias que se hayan dado con base en los rendimientos pues también para cada uno de esos patrimonios o portafolios
Y estos cruces de información se están trabajando con el Ministerio de Hacienda, con la Superintendencia Financiera y con la misma DIAN. En particular nos llama muchísimo la atención que ha subido el número de demandas, digamos, en contra de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien ha hecho una labor en esto excepcional, que pasó a ser una de las entidades pues, más demandadas por acciones de grupo. Tiene en este momento demandas del orden de 40.000 millones a diciembre del 2009, cuando tenía en diciembre del 2008 de 8.644, y hemos observado también que en este sentido pues hay todo tipo de procesos, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, acciones de reparación directa, acciones de grupo, como ya lo mencioné, y acciones contractuales. Entonces, en ese orden de ideas pues es un volumen grandísimo al que pues lógicamente hay unas contingencias y sobre el cual pues estaremos muy pendientes como ente de control. Otro fenómeno importante ha sido el manejo irregular de anticipos y de recursos públicos a través de la desviación de los mismos en operaciones que muchas veces fondearon obras públicas. Esto particularmente en el caso Nule, en el que para estructurar ese tipo de operaciones se valieron de mesas de dinero. Ahí hubo captación masiva e ilegal de recursos del público. Estas operaciones se hicieron a través de Ingefin para la Unión Temporal Transvial, Ponce de León, Credifactor para Aguas Capital Cúcuta y Bogotá, Consorcio Bogotá-Fusa, Res de Cúcuta, Vergel y Castellanos. La Contraloría General pues está haciendo el seguimiento de actuaciones en conjunto con entidades como la DIAN, que han participado pues de reuniones convocadas con entidades como la Fiscalía General de la Nación, la UIAF, la Superintendencia de Sociedades, el DAS, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la misma Presidencia de la República, que en su momento pues tuvieron relación directa con el control y seguimiento de las denominadas pirámides. Como ustedes pueden observar, pues es de todo el compromiso de la Contraloría General verificar que las instituciones del Estado que estuvieron directamente relacionadas con la investigación y seguimiento de la captación masiva ilegal de recursos y pirámides siga siendo y se siga realizando con el debido rigor a fin de establecer todas las responsabilidades a que haya lugar, y en este sentido pues estaremos muy pendientes de los resultados. Y en cuanto a la inversión de los recursos estatales o recursos públicos que se hagan, lógicamente estaremos verificando que se hagan a través de los sujetos de control dentro del proceso micro de las auditorías y a nivel del análisis macro también de estrategias que se hagan cumpliendo con la ley, cumpliendo con pues nuestro ordenamiento jurídico a completitud, cumpliendo con lo señalado en particular por los órganos de control, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, y con los órganos de inspección, vigilancia y control, como es el caso de la Superintendencia Financiera, así como también el cumplimiento de las políticas que para ello señala el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. Bueno, yo sencillamente quería pues felicitar a las personas que participaron en el día de hoy. Ha sido una jornada verdaderamente muy útil. Ustedes escucharon las intervenciones de la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades, que fueron protagonistas en esta gesta libertadora del país. Por eso un saludo muy especial y un agradecimiento profundo para las doctoras Beatriz Londoño, la doctora Luz Ángela Barahona, también para la doctora Marta Cecilia Barrero, que le solicité que volviera a subir porque en el momento en que hubo algunas interrogantes, pues los medios de comunicación la reclamaron, pero pues espero que esté disponible. El problema son los fallos
judiciales que reconocían recompensas que en realidad no se merecían, que eran ilegales o desproporcionadas, o incluso a veces la temeridad de ciertos abogados, pero la naturaleza de la defensa de los derechos e intereses colectivos, desde la creación en Roma de las acciones para la defensa del interés público, tiene que ver con el reconocimiento incluso para quien adelanta la labor de proteger el interés público desde la ciudadanía. Desde luego eso es parte fundamental de lo que quiere asegurar Complexos, que es la defensa del interés público. Cogen y presentan una demanda ante un fiscal, ante un juez, y le dan 3 vueltas y termina dándole la razón. Entonces, eso es porque prácticamente uno termina no solamente perdiendo el Estado, sino los contribuyentes, que son los que terminamos pagando los platos rotos de los que han cometido dichos fraudes. Sí, el presidente de la República recordó la semana pasada, el miércoles en Manizales, en un encuentro con la jurisdicción contencioso administrativa, justamente la creación de esa agencia para la defensa judicial del Estado, en el propósito no solamente de atender bien, profesional y sistemáticamente la... Buenas tardes, mi nombre es Ramón Alberto Niño. Mira, a mí me parece aberrante que el Estado colombiano no tenga un pool de abogados que lo defienda ante todas esas demandas que se le vienen al Estado. Porque ahorita se volvió negocio que demandar al Estado es bueno porque el Estado casi siempre pierde. ¿Cómo es posible que unos ahorradores ilegales demanden ahorita al Estado y el Estado tenga que prácticamente resarcirlos y devolverles dinero? Porque uno se da cuenta que digamos, un pequeño grupo o una cantidad de abogados... Las demandas contra el Estado, sino incluso para que cumpla funciones preventivas, para evitar incluso las demandas. Aquí hay una intervención más. Creo que con eso terminamos. Buenas tardes, mi nombre es David Lozano. Yo quisiera como plantear una iniciativa para la Corporación para el Desarrollo de Pensamiento Complejo. Yo he visto que a nivel gremial el inversionista privado está completamente, no tiene representación. O sea, que en Colombia existe ANIF, existe ACOPIA, existe ANDI, pero el inversionista privado no tiene representación. Entonces, todas estas iniciativas de falta de legislación con respecto a los problemas de la superintendencia, problemas de la Contraloría, es porque existen unos vacíos que no tienen representación entre el inversionista privado ante las entidades del gobierno. Entonces, dejo esa inquietud para que la entidad corporación pues la tenga en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida. De eso se trata, de ir descubriendo las nuevas expresiones del interés público. Lamentablemente, para mí, en mi concepto, la solución de haber restringido las recompensas de las acciones populares atenta contra su naturaleza y digamos, fue una solución poco vendiendo el sofá, en el sentido de